Yo soy Marcelo Trivi, me acompañan bueno, gente muy destacada, el profesor Vano Bergelde, que ustedes ya lo escucharon en la charla anterior. Voy a presentar al profesor Anelechi Anay Angu, no me salió de entrada, pero también es profesor, es cirujano cardiovascular de Mount Sinai de Nueva York, profesor de cirugía, así que realmente tenemos invitados de gran nivel, aparte de Fernando Cura, Fernando Piccinini, Alfonsina Candiro, creo que estamos, y Sebastián Sur, que nos va a hablar, nos va a presentar el caso. Casi un jardín lo que tenemos acá, pero bueno, es un jardín internacional un poquito diferente al que tenemos todos los miércoles de 8 a... Algo cayó. Antes de empezar esta mesa, de una idea de Fernando Cura que me pareció muy bien, le pediría que levanten las manos quiénes son cardiólogos clínicos de los que hay en la sala. Por favor, levanten la mano. Siempre ganamos nosotros. ¿Cardiólogos intervencionistas? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cirujanos cardiovasculares? Segundo los cirujanos, ¿eh? Más, ¿eh? Muy bien. ¿Clínicos? Muy bien. ¿Otras especialidades? Perfecto. Bueno, muy bien, tenemos una idea, más o menos de lo que esperábamos. La mayoría de cardiólogos clínicos, siempre somos mayoría. Así que bueno, vamos a empezar con el caso. Sebastián, ¿nos puede presentar este caso tan interesante? Bárbaro. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? A la auscultación cardíaca no se ocultaba el segundo ruido y presentaba un soplo sistólico 3 en 6 en foco órtico, con acmé telesistólico y con irradiación a cuello. Pulso parvus y tardus sin signos de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma se presentaba en ritmo sinusal a unos 65 latidos por minuto, con una conducción auriculoventricular conservada, signos de agrandamiento auricular izquierdo y un QRS angosto, no demasiado más que comentar del electrocardiograma. Y por el soplo que presentaba se le pidió un ecocardiograma Doppler. En la vista de arriba a la izquierda vemos un eje largo parasternal, en donde podemos ver que el ventrículo izquierdo presenta diámetros conservados con espesores ligeramente incrementados, sobre todo a predominios del septum basal. Vemos que la válvula aórtica está con engrosamiento de sus valvas y tiene una apertura restringida, al menos eso lo vemos en el eje largo. Vemos en la segunda imagen un eje corto en zoom de la válvula aórtica, en donde vemos y confirmamos en el otro en el plano ortogonal que la apertura realmente está severamente restringida, y en la vista de la derecha es un zoom también del eje largo, en donde confirmamos lo previamente dicho. En esta vista es un 4 cámaras a la izquierda, en donde vemos que tiene dilatación auricular izquierda, al menos de grado leve, con un ventrículo izquierdo algo hipertrófico, con función sistólica al menos de cámara conservada. Y en la otra vista es un 2 cámaras, en donde vemos también lo mismo, que la función sistólica al menos de cámara parece conservada. En el interrogatorio de la válvula aórtica, lo que podemos observar es que en la imagen de la izquierda es un Doppler pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde vemos que tiene un BTI del tracto de salida de 23, y en la imagen de la derecha lo que podemos ver es que es un Doppler continuo a nivel de la válvula aórtica, en donde vemos que tiene un BTI de 95 con una velocidad de más de 4 metros, 4.38, gradiente máximo de 77 y gradiente medio de 42. Esto nos da
todos parámetros para severidad de la estenosis aórtica. En cuanto al resto del informe, se informó como un ventrículo izquierdo con leve hipertrofia, con aumento de la masa miocárdica, función sistólica conservada con una fracción de eyección del 65% y todos los parámetros de severidad que acabamos de comentar de la estenosis aórtica, un área por ecuación de continuidad de 0,9, un área indexada de 0,48, un índice Doppler de 0,23, un tiempo al pico algo prolongado y con disfunción diastólica leve y una presión pulmonar normal. Frente a este paciente, ¿cómo continuarían con la evaluación? Queríamos preguntarle, no sé, el doctor Trivi, ¿cómo...? Sí, bueno, lo habíamos pensado esto para un sistema interactivo que no tenemos, así que vamos a hacerlo a la vieja usanza, la usanza criolla. La opción A es indicación quirúrgica o de reemplazo valvular, ya sea por cateterismo o por cirugía. Levanten la mano quiénes lo mandarían a este enfermo. Les repito, para los que entraron más tarde, 83 años, asintomático, estenosis aórtica severa, muy calcificada, válvula tricúspide, sin otra patología, con función ventricular normal, sin hipertensión pulmonar. Tricúspide, ¿no? Tricúspide. Sí. ¿Quién lo así, asintomático, quién lo mandaría a cirugía, por favor, o al reemplazo valvular, de alguna manera? Por favor, levante la mano. ¿Nadie? No les creo. No les creo. No les creo. No les creo porque me parece que ahí hay uno, ¿no? ¿Ves? Hay uno. A ver. Bueno, no, digo que el paciente no es quirúrgico, está cerquita de la cirugía. A ver, transesofágico, levanten la mano, ¿quién le haría? 3 manos levantadas. Ecoestrés con ejercicio, eso gana mayoría, ¿no? BNP, bastantes también. Sí. Y tomografía computada con score de calcio aórtico. No. Bueno, acá le vamos a preguntar entonces a nuestros dos invitados extranjeros. Doctor Van Overschelde, ¿qué haría usted con este paciente? Y Annelechi, ¿qué harías también vos con este paciente? Primero, Van Overschelde. The first thing I would do, if she can exercise, is not to perform an exercise echo or a stress test with echo, because the added value is very little. We have 0.8 square centimeter of opening. We have 75 gradient. She has severe high gradient aortic stenosis. We know that. Now, there is no indication in principle for surgery because she neither have symptoms nor left ventricular dysfunction. So the question is she minimizing her symptoms? So I would perform exercise tests just to see if she becomes symptomatic. And if she stops either because of angina or because of dyspnea and not because she's fatigued or whatever, then this is becoming a class 1 indication for surgery. You can use BNP. I always do BNP. It's difficult to use because the threshold is within the normal range. So that's difficult to use. So I would do exercise test, simple exercise test, without anything else. Don't bother about stress echo. It's useless. Y ya que estamos, le hace un estrés eco, le da normal, con buena capacidad funcional. ¿Cuándo lo repite? ¿Cómo lo sigue este paciente? ¿Lo sigue en forma semestral clínicamente? ¿Lo sigue en forma semestral con nuevos ecos, para medir la fracción de eyección, con nuevos estrés? Every 6 months, doing, of course, physical examination. You ask questions to the patient. You try to see whether she's limiting herself, so she never climbs stairs, etc. Because, of course, at 80 years of age, 20 flies is a maximal exercise test. So if she stopped climbing stairs, that may be a symptom.
Then I do a second echo, of course, just to see if there is evolution, because this is one of the 2A criteria, to see increase in velocity in a calcified valve. But she has a markedly calcified valve on echo. And repeat exercise test. This is what I do every 6 months. It's bothering, because many times this is not something that going progressively down. It goes down by somewhat in some acute phase. You see that the gradient remains normal for a year, and then all of a sudden it increases. And at that time, usually the patient starts to experience symptoms. So following up them every 6 months with echo and exercise test. I mean, from my point of view, I would want to know more about the history of this patient. I want to know what she does every day in her daily life, how active she is, you know, her mental capacity, how functional she is, and what her life expectancy is. Does she have other comorbid diseases? Do her family members live till they're 80 years old, 90? Para atrás puede ser 2 diapositivas. ¿Nos ayuda? Of course, she has 75. Supposed gradient. Yeah. Okay. The next one. The next one. Una para adelante. No. 2 para adelante. Yeah. Otra Yeah. más. Forward. Otra más. One more. One more. Okay. Stop. You see that the peak gradient is early systole. This is not what you see in severe aortic stenosis. Usually it's mid-systole. So this is something already that is an argument to me that maybe we are overestimating. From where I see there, although it has been said to be 77 millimeters of mercury, I see that the dense reinforcement is below 4 meters per second. So if you reduce gain, because these are all artifacts that you see there, of course, if you measure these artifacts, you will get 77. If you get rid of these artifacts simply by reducing gain, you'll probably be below 4 meters per second. Now, there are randomized trials currently ongoing to try to see if treating moderate aortic stenosis has any potential benefit. But I would not take for granted that she has 75 millimeters of mercury, essentially because this Doppler signal is early systolic, and it is not something which is usual in patients with severe aortic stenosis. So don't buy the numbers for granted, please. And thereby, I think you should think twice. And what we say in French is that you have to turn your knife 7 times in your hands before taking your decision. And I would think twice about it. That's the reason why an asymptomatic patient, unless he has 90 or 100 millimeters of mercury, I follow them up just to make sure that I didn't make an error. At one point in time, she will be operated on, but I have patients that have waited for 3 years before being operated on. At this age, it's difficult to predict that she's going to live for 10 years. So I would not be that aggressive. Nonetheless, in my presentation, you will see that I will tell that we are operating the patients too late. Un componente que a veces puede tener el paciente es la enfermedad coronaria significativa. Entonces, indagar, para mí la tomografía computada que nos permita
artery disease in patients without symptoms is useless, because it doesn't add any years to the life. So, or if it does, it's very minute, and in some cases of triple vessel disease. A lady which is totally asymptomatic with a significant aortic stenosis plus 3 vessel disease, asymptomatic, that is a pink elephant. So I would not seek for coronary disease now. When there is an indication for surgery, you should, because that changes the outcome of the operation. Maybe not of TAVI, but nonetheless, if she has severe coronary artery disease, performing TAVI with high-level pacing, we had problems with patients just stopping, and so you better treat the CAD before. So I would wait until there is an indication for doing something, because she's asymptomatic, and it won't change his quality of life. Para los que pensaron que iba a ser una mesa aburrida, me parece que no nos vamos a aburrir. Gustavo Begliano quería hacer una pregunta o comentario. No, estaba escuchando lo que decía y estaba totalmente de acuerdo. Quizás ha sido un poquito sobreestimada la estenosis por el área del... Es muy difícil definir asintomático en un paciente de 83 años porque nunca sé qué esperar de ese paciente, como decían antes, cuál es la actividad real. La segunda cosa es, yo cuando tengo este tipo de pacientes voy por la evaluación coronaria, porque una cosa es decir, lo veo en 6 meses y sé que tiene una enfermedad coronaria difusa, leve, y otra cosa es decir si el señor tiene una calcificación severa ostial tronco o tronco distal o una DEA proximal, por más que esté asintomático, me parece que es un paciente que esperarlo es un riesgo adicional, ¿no? Porque ese mismo paciente con un evento coronario opuesto ya se haría casi prohibitivo para la intervención. Así que yo en el caso que decidiera esperar, que es dudoso a mi entender, preferiría saber qué grado de enfermedad coronaria tiene para ver si tengo ese crédito o no lo tengo. ¿Alfonsina? Sí, yo voy un paso más, ¿no? O sea, si por los estudios las coronarias son normales, el ecoestrés es normal, y teniendo en cuenta, o sea, no desarrolla síntomas ni ningún otro parámetro de riesgo, y teniendo en cuenta que, digamos, el momento quirúrgico está determinado por los síntomas desde hace un montón de décadas, de aquel estudio que hizo Bramwell. ¿Qué parámetros tenemos hoy o de qué podríamos valernos como para que la balanza se incline hacia intervenirlo, teniendo en cuenta, no considerando los síntomas y sí tal vez considerando otros parámetros? Ustedes, digamos, la pregunta va dirigida a eso. ¿Qué es lo que utilizan, si es que lo consideran o no? O si, como les preguntó Marcelo en su momento, continúan con una conducta expectante y control, estando todos los otros parámetros normales. Well, you can do a lot of things, and my talk is what is the role of strain, and I will not talk about strain now. You can also look for fibrosis with MRI. You can do many different things. The issue is to know whether this is useful, and my personal bias is that it's probably not useful. And I would totally agree that if I was totally sure that it was a high gradient aortic stenosis, and that the patient is asymptomatic, she's in good shape, she has a reasonable life expectancy, this could become in the next future an indication for surgery. My only concern is that echo is a tricky business, and that measuring gradient with echo is not easy. We are just shown here the apical gradient. What about the right parasternal? What about the suprasternal? Because she had a valve that looks like a bicuspid valve, so the jet may be eccentric, and we may be underestimating that. So, I mean, echo seems to be straightforward, but it is not. It can be very much misleading. And that's the reason why I think we should make sure we're dealing with severe high gradient aortic stenosis. If we do, I personally believe this patient should go to treatment. She's 83 years old. In Belgium, that would always be a TAVI.
always. Can I just say that, as a surgeon, I rely on you cardiologists to tell me the patient has severe aortic stenosis. So if you say, based on all your assessments, clinical, imaging, hemodynamics, the patient has severe AS, I will take that. So let's assume this patient has severe aortic stenosis. The issue which you showed in the different talk yesterday is that once symptoms happen, your life expectancy is already compromised. It's too late. So you really want to operate just before symptoms come. And the way I'll put it to you in the audience is, if this was your valve, anybody in this room, you had this echo as it is, would you really say, I'm going to wait 6 months and have another echo? I want to have exercise? Most of us, certainly if that's my valve, I will ask you guys who is the person who can do either a transcatheter or surgical valve with less than 1% mortality. I will have that done next week. I don't want to walk around with that risk in my heart. But that's your personal opinion. Yes, but I bet you it's the opinion of at least half the people in this room. If they had that echo, that they're not going to wait 6 months. So you know why I disagree with you? Because you are taking the risk of sending this patient to the OR. Because once the decision has been made, you are going to be operated on. If this is not severe aortic stenosis and she dies, because there's still a probability. No, it has to. Let's assume it's severe. So that's what I'm saying. I'm relying on you. You tell me this is severe. No, that's the reason why. Y fuera de moda estetoscopio nos puede ayudar también a saber si la estenosis aórtica es severa o no. ¿Vamos a continuar con el caso? Sí. Bien, con respecto a lo que habíamos hablado, cuando tenemos un paciente con estenosis aórtica severa asintomática y tenemos que ver el tiempo quirúrgico, nos pueden ayudar muchas de las pruebas que estuvimos charlando. Una de esas es la prueba funcional, que puede ser con un ecocardiograma estrés, que nos da muchísima información acerca de la clase funcional del paciente, si desenmascara síntomas, cómo se comporta con la presión, cómo se comporta el ST. La presencia de biomarcadores, el BNP, sobre todo ProBNP, NT-proBNP en todas sus formas. El strain longitudinal global también tiene una ayuda adicional. Y obviamente dentro del seguimiento, los parámetros de deterioro de la función ventricular, claramente en el seguimiento, y parámetros de mayor gravedad en eco, ya sea porque la estenosis aórtica es muy severa o presenta rápida progresión dentro del seguimiento. A este paciente se le hizo un strain longitudinal global, también en el mismo eco, en donde vemos que tiene menos 18,7 de strain longitudinal global. Esto está ligeramente disminuido, pero no llega a rango que está descrito que se benefician más, que es menos 15. El ecoestrés también se hizo, estuvo asintomático durante los 9 minutos de duración de la prueba, tuvo un adecuado comportamiento de la presión, sin alteraciones del STT, sin arritmia ventricular compleja, con un aumento esperado de la fracción de eyección, con un aumento de la presión sistólica pulmonar en unos 15 milímetros de mercurio con respecto a lo que tenía en el basal. En cuanto a los biomarcadores, se le pidió un NT-proBNP que dio de 400. El valor normal ajustado a edad y sexo es de menos de 450, por lo tanto estaría dentro de las concentraciones normales. Y frente a este paciente, con todas estas evaluaciones, ya estuvimos charlando un poco, pero quiero saber si les cambió un poco el tema de qué hacemos con el paciente. Si hacemos un seguimiento clínico cercano, cada 6 meses, o si vamos con un tratamiento invasivo. Los que estén por la opción A, por favor, levanten la mano. Aumentaron, ¿no? ¿Y tratamiento invasivo? Faltaría una opción C, porque hay muchos que no levantaron ninguna. Muy bien. ¿Cuál? A ver, espera que... No, nada, lo obvio, no polarizar. Un tratamiento clínico cercano, ver cómo sigue la evolución, sentarlo delante de uno, verlo, tocarlo, ocultarlo, fijarse cómo está el paciente realmente, qué expectativa de vida tiene, qué estado físico tiene realmente, y de acuerdo a eso decidir.
Bueno, me parece que eso se refiere al seguimiento de clínico cercano, viendo, ¿no? Teniendo en cuenta justamente la prioridad del paciente y la discusión del paciente que las mismas guías recomiendan en situaciones así limítrofes. No, pero hay algo que creo que también se refiere a lo que él está diciendo, que es el paciente puede hacer deporte. Hay gente de 80 años que hace deporte, así que puede hacer, no sé. Puede viajar, sí, pero todo cercano, todo acá. Puedo, bueno, entonces es como que cuando se restringe la calidad de vida a estos pacientes, también es un condimento como para pensar en intervención. Sí, sobre todo si tiene que ir al Congreso Europeo o al Congreso Americano de Cardiología, entre algunos de nosotros. Muy bien. ¿Continuamos? ¿Una pregunta? Sí, perdón. Dale. El hecho de haber recibido radioterapia para enfermedades linfoproliferativas, en donde se ve que la progresión de la estenosis aórtica es mucho más rápida, ¿sería un indicador para intervenirla estando asintomática? What is progressive is calcium. So if you have radiated valves without calcium, it doesn't move over time. It doesn't change. But if there is a lot of calcium, and there is plenty of calcium here, so she will progress, that's for sure. And within a year, she probably will need an aortic valve replacement. So I don't disagree with the other opinions. I would just like to tease you a little bit, because the guidelines currently don't say that. And one I would like to highlight, if the guidelines permit to operate on patients without any symptoms, without any complications, just on the basis of a gradient, then you need to be sure your gradient is okay. And I understand the position of the surgeon saying that's not my business. Yeah, well, okay, it's the business of the heart team to say, well, you know, not everything is in concordance with severe aortic stenosis here. Can we do better? That's what I mean. But as I will say, there is an outcome penalty to pay if you wait for symptoms of AV dysfunction, that's for sure. And I will show you that from recent data from a multi-center trial that we are conducting, retrospective though. Bueno, continuamos, Sebastián. Sí, ¿para qué? Pero... Marcelo, discúlpame acá. Yes. Dale, última pregunta. En este paciente, también en el seguimiento, la determinación progresiva de los valores de BNP o NT-proBNP y el strain, aún con fracción de eyección conservada, como, digamos, predictor de lo que podría llegar a ser una incipiente deterioro de la función, aún con fracción de eyección conservada, aportaría un condimento, digamos, adicional a la hora de intervenirlo o no, así como está ahora, pero siguiendo, digamos, adicionando estos parámetros. Yo me adelanto porque la pregunta es muy buena, pero el doctor Van Overselde va a dar la charla específicamente de este tema. Ya dijo que él no cree mucho en el BNP, vamos a ver si cree en el STAIN. Así que, un segundito, vamos al siguiente, al siguiente slide. Se decidió continuar con seguimiento clínico semestral. A los 6 meses no presentó síntomas, los exámenes complementarios fueron muy similares, pero al año después concurre a la consulta de control y ya presentaba disnea en clase funcional 1-2 de un mes de evolución. Se reinterpretó como una estenosis aórtica severa sintomática y acá en este caso ya decidimos la intervención. Sí, igual más allá de estas respuestas que creo que son bastante obvias, le habíamos dado la razón al doctor Van Overselde y también le tenemos que dar la razón a Anelechi porque al año de, como él había predicho, al año de la evaluación el paciente desarrolló síntomas. Así que vamos a ir a la charla del doctor Van Overselde, donde nos va a decir si él a través del strain podría haber predicho que el paciente iba a tener síntomas dentro del año de seguimiento. Fascinating discussions, I like that. Can you put the slides on, please? Oh, I've got the slides. Sorry, it's not in there. All right, that's okay. Thank you. So, as an introduction, before talking about strain, I would like to come back to the prognosis of aortic stenosis and just go in the same direction as my surgical colleague. Do we wait too long?
And I think we wait too long. And as I said, if you are really sure you're dealing with severe aortic stenosis, then there is no reason to wait that long. This is a study that we conducted several years ago on an own database, single center. This is postoperative survival of patients being more or less asymptomatic. Difficult to make the difference between class 1 and class 2 in elderly patients with aortic stenosis, and patients that present themselves once, not necessarily in severe congestive heart failure all the time, but that they experience severe symptoms. And you see that postoperatively you pay a price. The operative mortality is much larger, certainly in the range of 4 to 5 times what you would get in a totally asymptomatic patient. And they never recover that difference in survival. So clearly, if you wait for severe symptoms to occur, it's too late. And what is interesting in that study is that we looked back at 2 asymptomatic patients 1 month before surgery. Some of them were still asymptomatic at the time of surgery, and some of them came in with acute pulmonary edema, and you see how dismal their postoperative prognosis can be. So even patients who are totally asymptomatic, about 10 to 20% of them will enter the disease with very severe symptoms, and there is a price to pay for having waited that they develop this severe disease. So I totally agree. If you're sure you're dealing with high-gradient aortic stenosis, it's probably too late to wait for symptoms, because they not necessarily go from class 1 to 2, but several of them are going from class 1 to 3 or to 4. And these ones are those that will be at very high risk for surgery. At that time, it was not TEVAR, but it was surgery. So, of course, you would think twice for these patients. Early surgery, this is a multicentric part that we did with 2 sites in France, in which we made a propensity score analysis of patients being operated on earlier and those in a watchful waiting. And you can clearly see that the patients who were operated early on have a better outcome than patients who have been followed up and then operated timely, quote-unquote timely, at the time of symptoms development or left ventricular dysfunction. This is a study that we are currently doing. It's submitted, and we've looked at the other parameters which is in the guidelines, which is the ejection fraction. And as you see that if you look at patients with a normal function compared to the patients with left ventricular dysfunction, clearly there's a difficulty there, and if you operate on them while they have LV dysfunction, it's probably too late. It is again postoperative outcomes. 50% is probably not the right threshold. You see that the difference between the 2 curves is bigger for 55%. So we convinced that the right threshold now is 55% and not 50%. But nonetheless, if you wait for less than 50%, you see how the postoperative outcome is dismal. So this is application of the guidelines. No guideline triggers in yellow, class 2 triggers in green, and class 1 triggers in blue. So obviously, if you wait for guideline triggers, there is a penalty outcome, an outcome penalty to pay. That's very obvious. And there are several randomized trials. This is not a randomized trial. This is a propensity score matching from South Korea. These are younger patients, so it's a bit difficult to make the comparison with our elderly population, but nonetheless, in this propensity score comparison, there is a clear advantage of the patients in yellow, which are those with early surgery compared to watchful waiting. And this is one of the recent randomized trials that clearly shows as well that the risk of patients in yellow, which are the watchful waiting, is higher than the patients who are operated on early. So symptoms, ejection fraction is not enough. So can we have something else? Can strain help? Well, you probably all have machines that can do strain. Well, do you know what strain is? That's another question. Strain is a measurement of deformation. So it's a dimensionless unit that will tell you how much a material deformates itself when it is pressurized in some way. So deformation results from stresses, and that's what we are going to look at with echocardiography. This is not the myocardium. This is probably a metallic bar, and you see that if you stretch it progressively, at one point in time it will start
to deform, and if you deform it too much, it will rupture at one point in time. So this is typical what we see from deformation. Now, if you remember your physiology, we've been taught that we should look at stress-strain relationship. This is not the same strain. This is an systolic strain and changes in systolic strain. So strain by itself seems to be a measure of contractility, and it is here. But in the end, the one that we measure is not, because the one that we measure is a change in this deformation during systole. And that change in deformation during systole is the same as ejection fraction. So if you look at the two formula here, for strain and for ejection fraction, you see it's exactly the same. You take the difference between systole and diastole and you divide it by diastole. This is what we measure with strain. So it's different from the physiological strain of the stress-strain relationship. Don't think this is an index of contractility. It is not. It is an ejection phase index, and it is dependent on afterload as any ejection phase index. So if you have high afterload, it's normal that you have reduced strain. It doesn't mean you have left ventricular dysfunction. So with echo, we use speckle. Right? When you look at an image in grayscale, you see a lot of different dots. These are the results of the insonation of the tissue and the architecture of the tissue, and will give you this special pattern that we call speckle. And these speckles, they move over time, and the machine is capable of looking at how these speckles move one compared to each other. And by that, they can do that in end-diastole and systole and say, oh, well, it has changed that much, so I can calculate deformation and I can calculate strain. So, you know, there are different types of strain. Circumferential strain, the radial strain, which is thickening, in fact, the longitudinal strain that we do from 4-chamber view or 2-chamber views, and then the transverse strain, which is almost the same as the radial strain, more difficult to assess. Now, strain curves look like that, and you know probably about circumferential strain. So there is deformation, the dimensions are decreasing with time. This is the reason why strain is negative in terms of circumferential strain, because the length decreases with systole, but radial strain, the thickening augments with systole, so it's a positive value. The one that you mostly use, and we've seen an example, is the longitudinal strain, and this is the deformation in the longitudinal direction. And this is something which is very easy to obtain and usually relatively accurate. If you look at the data that have validated that in animals, there are very good correlations between sonomicrometry, which is the reference method, and the measurement of strain. So when you measure strain with echo, you have something which is accurate and reliable. But you look at an index which resembles ejection fraction. Strain is load dependent. You know that you can assess load dependence by measuring afterload. Afterload is end systolic wall stress, easy to measure with echocardiography. You simply take the thickness in systole, the dimensions in systole, measure the pressure at that time, and you can equal that to the mean arterial pressure, which is close to end systolic pressure, and you can derive end systolic wall stress, which is an index of afterload. We've plotted here in that study the global longitudinal strain and circumferential strain against the wall stress, and you see that in normal individuals, these are normal individuals, there is an inverse relationship. As afterload increases, as strain decreases. This is physiological. So an absolute value of strain doesn't exist. It depends on afterload, and you should be aware of that. It's more for circumferential than for longitudinal, but nonetheless longitudinal is load dependent as well. What about strain in aortic stenosis? This is the same study in which we compare these normal volunteers. They were younger than the patients with aortic stenosis for sure, but we selected nonetheless patients that were very close to patients with aortic stenosis, and look at the value of strain in the middle of the slide, and you see that all strains values are below normal. There's no normal strain in aortic stenosis. And we can come back to that later, but it is due to left ventricular hypertrophy and the fact that the mid-wall velocities are less anyway, simply because of a geometrical calculation. If you look at the patients who have reduced strain,
compared to those that have a normal strain. So we took the 2 standard deviation from the previous slide. I don't know if I can go back, but I won't go back. You see that the patients who have less than 2 standard deviations, so which have really abnormal strain compared to the normal population, these patients are essentially different from the others that have a normal strain by the presence of interstitial fibrosis. All these patients got a biopsy at the time of surgery, and we measured interstitial fibrosis in every one of them, and you see that interstitial fibrosis is more important when strain is down compared to when strain is not normal, but within the normal range. It's at the lower limit of normal range, but it's nonetheless still normal. This is shown here. This is the distribution of strain, longitudinal and circumferential, in relationship with afterload, so end-systolic wall stress, with the 2 standard deviation of normal, which are shown as dotted lines here. And as you can see, you see that there is a series of patients which are at the lower end of that relationship in normals, and there are a series of patients also that are below that value. And those that are below that value are those with increased fibrosis. So strain, when you measure it, and some of them have reduced ejection fraction as well, is a measure of tissue fibrosis. This is shown here. The relationship is not very good, but nonetheless, there is an inverse relationship between longitudinal or circumferential wall strain and the amount of tissue fibrosis in the biopsy taken from these patients. So strain tells you something about the architecture of your tissue, and that's an important value. Well, this is an example of a patient without any fibrosis. You don't see much red in the biopsy. He has a reduced strain to start with, that's pre-op, and then post-op we measured strain, and you say that strain normalized because he had an afterload mismatch. Too much afterload leads to left ventricular dysfunction, at least from strain point of view, but it recovers after the operation. The second patient has a lot of red, a lot of interstitial fibrosis. You see that he also has reduced strain, but it doesn't recover at all after the operation. So strain predicts the recovery of function in patients undergoing aortic valve replacement. And in addition, if you look at the event-free survival, you see that patients with a more or less normal strain, so those within 2 standard deviation, have a much better outcome than patients with a reduced strain. So strain may be a way to go, but nonetheless, it already tells you that something wrong there, and that the outcome, if strain is abnormal, will not be very good. So we're still too late by looking at strain. Can we do something else? Late enhancement imaging. You do gadolinium, you look 15 minutes after the injection, and you can get late enhancement images of your myocardium. And here are different patterns that we've seen in patients with severe aortic stenosis. Note there are some of these patterns which are typically coronary patterns with a subendocardial scar due to a previous myocardial infarction, although these patients have no history of previous myocardial infarction, but these ones had coronary artery disease. And we've shown already several years ago that if you have no late enhancement, you're doing well, much better after the intervention than you do if you have late enhancement present. You know that today we can assess interstitial fibrosis, not local focal fibrosis, but diffuse fibrosis, by using a technique with CMR that we call MOLI. I'm not going into the details of it. This is a relationship between the extracellular volume, which is the measure of fibrosis by CMR, compared to what we found in biopsies. And there is a relationship. It's not great. And this is the reason why we didn't really find any difference between the different subtypes of aortic stenosis using that technique. It is not the sensitivity of the fibrosis seen in biopsies. So if I take a summary here, strict applications of current guidelines, class 1 guidelines triggers, there should be 2G there, leads to significant outcome penalty. That means that if you wait for these guidelines triggers to occur, the postoperative outcome is going to be not as good as if you operate very early on these patients. Therefore, earlier surgery or earlier intervention should probably be considered in patient with asymptomatic patient with severe, and I precise high gradient aortic stenosis, because the paradoxical low gradient is a totally different business. We can discuss about that if you want. Longitudinal straight and interstitial myocardial fibrosis
are appealing candidates to detect these patients who would benefit from an earlier intervention. Although the myocardial strain is lower in aortic stenosis than in the normal individuals, it usually remains within the normal limit of the end-systolic stress-strain relationship, as I just illustrated. When it is reduced below normal, then strain is associated with atrial fibrillation and with interstitial fibrosis, and the patients with abnormally reduced strain do not recover LV function postoperatively and have a poor spontaneous outcome. Thank you. Muchas gracias. La siguiente charla la va a dar el doctor Fernando Piccinini para mostrarnos qué hay de nuevo en la cirugía de pacientes octogenarios. Bueno, buenos días. Se puso lindo, ¿no? Bueno, lo que yo quería mostrarles, bueno, para todos me conocen como conflicto de interés para la charla, soy proctor para la válvula Perceval que utilizamos frecuentemente en este tipo de pacientes. Esta situación que vivimos hace un rato acá es algo que nosotros estamos un poco acostumbrados en el Heart-Team. Estas desavenencias, estos encuentros los tenemos algunas veces los miércoles a la mañana cuando discutimos este tipo de pacientes, pero está claro que la estenosis aórtica es una patología que reúne especialistas de las distintas ramas. Y eso pasa porque un poco el Heart-Team y el equipo multidisciplinario respondió a una situación que es real, que es que estos pacientes comórbidos, octogenarios, añosos, complicados, ya no son una excepción, es algo que se está dando y cada vez más de la mano de una pirámide poblacional que sigue cambiando y que parece que es el futuro, y de haber entendido que los pacientes con estenosis aórtica sin tratamiento perdemos la mitad de ellos al término de 2 o 3 años, y que esos pacientes tratados tienen una sobrevida y una expectativa muy distinta, aunque como verán, seguimos teniendo, con la salvedad de que seguimos teniendo un bajo porcentaje de pacientes, entre un 8 y un 9%, que independientemente de lo que hagamos o llegamos muy tarde, las condiciones clínicas hacen que no cambie la condición, y son los que hoy en día, aunque es un poco difícil rotularlos, son pacientes fútiles para el tratamiento. Entendimos en el Heart-Team y entendimos todos que no tratar la estenosis aórtica es un grave problema, y que cuando uno soluciona este problema, sea este paciente, sea por la vía quirúrgica o por la vía percutánea, pone al paciente en una curva de sobrevida similar a la población general, incluso para pacientes tan comórbidos o tan complicados o tan enfermos como estos pacientes de más de 80 años con estenosis aórtica severa. Y como dijo hoy a la pasada John Luis, que estos son pacientes donde la pérdida en la expectativa de vida cuando se resuelven es mucho menor en relación a los pacientes por debajo de los 75 años. Estos son pacientes que en general buscan no cantidad, porque están arriba de los 80 y no exigen demasiado, sino calidad. Y eso es un poco cuando el paciente, como decía Fernando hoy, cuando el paciente, aun cuando los parámetros ecográficos o clínicos no sean los más claros, cuando el paciente se ve restringido y sabe lo que se viene, posiblemente baje el umbral y pida la intervención. Eso es algo que lo vemos habitualmente. La cirugía ha evolucionado en relación a la mortalidad perioperatoria, incluso en los últimos años ha bajado por debajo del 3%, esto de la mano de las técnicas de protección miocárdica y muy importante, la mejoría en las técnicas en los métodos de recuperación cardiovascular. Lo vemos en las series europeas, lo vemos en las publicaciones de las bases americanas, y lo vemos también en la realidad del instituto, donde la mortalidad en estos pacientes se mantiene por debajo del 2%, aunque veamos que hay un aumento en la mortalidad perioperatoria en los pacientes que se intervienen en condiciones no electivas. Y llevándolo al paciente que generó todo esto, yo personalmente cuando vea a ese paciente con 84 años ahora y en clase funcional 3-4, lo primero que pensaría es cómo me hubiera gustado operarte el año pasado. Porque cuando estos pacientes vienen en insuficiencia cardíaca con clase funcional 3-4, yo sé que en mis manos tiene una mortalidad 3 veces mayor a que si lo hubiera operado en condiciones selectivas en clase 1, por lo menos en nuestros resultados. No voy a... Bueno, estos son pacientes donde no solamente la cirugía demostró que ha mejorado la mortalidad a 30 días, sino que cuando uno puede seguir estos pacientes ve que el resultado a largo plazo es más que aceptable. Y si uno piensa en la curva anterior de sobrevida sin tratamiento, está claro que ofrecerles una alternativa es lo mejor. Sea quirúrgica, sea percutánea, eso es un problema aparte. Una de las razones por la cual está un poco denostada la cirugía cardíaca para este tipo de pacientes es
bueno, querés calidad de vida, te van a agarrar, te van a romper el esternón, vas a quedar anémico, vas a tardar 6 o 8 meses en recuperarte. Sin embargo, cuando uno, más allá de estos comentarios de pasillo, va a los trabajos objetivos sobre calidad de vida en pacientes octogenarios, ve que el 80% de los pacientes casi refieren a estar mucho mejor que en relación a la cirugía, y que ese cambio es básicamente en la mejoría de la movilidad, el autocuidado, el poder retomar las actividades habituales, la tolerancia al dolor y el humor. Hasta el humor les cambia. Es decir, que cuando uno va a bajar de cirugía a un paciente de esto, por lo que significa, por el impacto en la calidad de vida que puede tener la cirugía sobre este tipo de pacientes, no están, objetivamente no están así. Y que los pacientes frágiles son básicamente los pacientes que más se benefician del procedimiento. Los pacientes, cuando ven acá en el cambio en la clase funcional, los pacientes más comprometidos son los que mejor resultado tienen cuando uno evalúa calidad de vida al seguimiento. Por supuesto que para poder tener estos resultados hay que hacer una buena selección, y la selección de pacientes y cuál es la mejor estrategia para cada uno de estos pacientes recae en el Heart Team. Creo que esa es la mayor responsabilidad del Heart Team, es más allá de cualquier sesgo de especialista, es considerar qué es lo que creemos que para cada paciente es el mejor tratamiento, aunque a veces en el medio se nos mete el financiador que embarra la cancha y que no siempre está de acuerdo con la decisión que toma el equipo, básicamente si vamos para el lado de la TAVI. Eso es algo que esperemos que cambie en el futuro. Esta es para hacerlo un poco más picante con mi socio de Heart Team, al cual adhiero y con el cual apoyo. Este es un trabajo donde evalúo el impacto real del Heart Team sobre los pacientes de 80 años, y donde ven en curva roja son los pacientes que entraron por la puerta de cirugía, en azul son los pacientes que pasaron por el Heart Team. Van a ver que no hay mucha diferencia en sobriedad global, muerte cardíaca y readmisión. No está diciendo que el Heart Team no sirva, al caso, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no subestimen al cirujano la capacidad de decidir sobre cuál es el mejor tratamiento para su paciente. Pasado el mensaje, diría, cuando yo tengo este paciente, ¿qué puedo decidir qué es lo mejor para él? Una TAVI, puede ser una cirugía mini-invasiva, o puede ser una cirugía ya sea convencional o con algunos dispositivos nuevos como las válvulas de rapid deployment, de colocación rápida, digamos, para hacerlo más sencillo. El abordaje mini-invasivo no es algo nuevo, ya en el 92, 93 había publicaciones, nosotros mismos publicamos en el año 97 la primera serie de abordaje mini-invasivo, y lo que vemos cuando hacemos mini-invasivo, bueno, tiene menor tasa de sangrado o transfusión, las estadías en UTI y la global hospitalaria es un poco más baja, se recupera más rápido, hay menos infección, pero cuando uno mira básicamente mortalidad, no hay diferencia en términos de mortalidad mini-invasiva versus esternotomía completa, pero las otras ventajas no son menores, por supuesto. Esta sería la foto ideal, ¿no? Un paciente de 80 años, una mini-invasiva, cuarto día en casa, mínimo trauma, esto sería lo ideal. Ahora cuando vemos, y no digo que no tenga importancia tener menor drenaje, menor transfusión y todo eso, pero cuando vamos a la mortalidad específicamente a 30 días, readmisión, impacto a largo plazo, no hay una diferencia mayor en este tipo de pacientes. Lo que sí, estos pacientes son superficie corporal chica, a veces anillo pequeño, son frágiles, los tejidos tienen 80 años, hay calcio, así que diría que es lo mejor, a mi entender, es lo más sencillo y lo más rápido posible. Y si hay algún, digamos, factor que implica riesgo y que aumenta la mortalidad en este tipo de pacientes, es el tiempo de clampeo y el tiempo de circulación extracorpórea. Y ahí vamos un poco con qué hay lo nuevo. Lo nuevo es tratar de acortar ese tiempo de circulación extracorpórea y de paro circulatorio, de circulación extracorpórea y clampeo, y esto lo conseguimos a través del uso de las válvulas de rápido implante, algunas con suturas y otras sin suturas, hay algunas, ahora voy a mostrar los modelos, que reducen marcadamente el tiempo de clampeo, y como verán acá, cuando el clampeo supera los 90 minutos, la mortalidad, la estadía y las complicaciones cambian considerablemente. Así que sabemos que en este tipo de pacientes, clampeos cortos, circulación extracorpórea corta, es un gran beneficio. Para esto tenemos las válvulas, algunas que se rotulan como de rapid deployment y otras que se llaman sin sutura, básicamente. Hay dos modelos, uno que es, perdón, me fui para atrás. ¿Puedo ir para atrás un segundo? Ok. Creo que pasé una de golpe. Bueno, hay dos modelos, una que se llama Percival y una que se llama Intuity de Edwards. Son válvulas que se colocan unas suturas en el nadir de cada seno y se despliega como un stent que tiene una corona superior y una corona inferior y contiene la válvula biológica en su interior. Cualquiera de los dos que utilicemos tienen varios aspectos técnicos. Primero, que reseca la válvula nativa, con lo cual reduce, por ejemplo, el riesgo de obstruir las coronarias, que es algo que nos puede pasar en los tratamientos percutáneos. Restituye la simetría anular, esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos pacientes con estenosis bicúspide o mucha asimetría. Esto, al restituir la simetría anular, nos permite
por lo menos minimizar el riesgo, por ejemplo, de un leak residual. Nos permite liberar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es un problema para este tipo de pacientes. Muchos tienen hipertrofia por la estenosis de larga data o tienen calcificación del septum basal. Y nos permite colocar una válvula mayor, con lo cual disminuimos la posibilidad de mismatch, aunque sería bueno discutir en la mesa si es un tema el mismatch a los 83 años. Ese es otro tema. Bien, y nos permite una medición precisa que, como dije antes, minimiza el riesgo de leak perioperatorio. Bueno, estos son algunos aspectos técnicos que no tienen mucho sentido repasar, pero verán, son dos válvulas. Una es la evolución de la Magna Easy, la de la derecha, que es la válvula biológica con mayor sobrevida y seguimiento, y la válvula de la izquierda, que es la Percival, que consiste en dos stents, un stent superior y un stent inferior, que se autofija sin ningún tipo de sutura, y ambas deben recibir baloneados. Son válvulas de muy buena orificio efectivo y muy buen seguimiento. Y estos son algunos resultados comparativos cuando se usan sutureless o no se usan sutureless, y la verdad que hay un alto impacto en la reducción del tiempo de clampeo entre el 40, el 35 y el 45%. Y esto nos permitiría, volviendo un poco a lo de la mini invasiva, si uno pudiera hacer rápidas válvulas rapid deployment o sutureless y además mini invasiva, ese sería un paciente que básicamente se beneficiaría. Aunque, bueno, acá vemos, tiene menor tiempo operatorio, menor clampeo, menor transfusiones, se extuba más en el quirófano, pero la mortalidad no cambia demasiado. Sí, la readmisión. Y es unas válvulas que tienen muy buenos resultados, no solamente a 30 días, sino al seguimiento, incluso para pacientes con enfermedad coronaria, como es en las series originales y en nuestra propia, entre el 25 y el 30% de los pacientes. Son válvulas con muy buenos resultados en cuanto a gradientes posoperatorios y alejados y con orificios efectivos muy buenos. Además de los pacientes añosos o comórbidos, que son un poco el origen de la charla, nos sirve también para pacientes con un anillo aórtico pequeño, ya sea por la superficie corporal, como puede ser una mujer de 83 años, o con los pacientes con una superficie corporal amplia como estas, en los que ir con una válvula convencional puede significar tener mismatch. Todos sabemos lo que significa un mismatch en términos de mortalidad alejada, aunque, vuelvo a decir, no sé si en el seguimiento de un paciente de 80 años eso es importante. Sí sabemos que este tipo de válvulas tiene mejor orificio efectivo y tienen mejor regresión de la masa ventricular izquierda. La opción para este tipo de pacientes sería una ampliación anular, para poder ir con una válvula un poco más grande, pero una ampliación anular en un paciente de estas características es un poco prohibitivo porque el riesgo de la mortalidad perioperatoria es extremadamente alta y no se ha demostrado un beneficio a largo plazo entre aumentar el anillo y poner una válvula más grande que no hacerlo. Este es un trabajo de uno de nuestros invitados, que es Vinay Badbar. También podría ser útil en las raíces aórticas útiles, 2 minutos, pero no es el caso de estos pacientes, en los que seguramente yo personalmente le indicaría una TAVI si los accesos son los correctos. Baja tasa de insuficiencia residual, como dije antes, esto lo voy a pasar rápido, menos del 1% de insuficiencia severa. Trastorno de conducción, como todos saben, al igual que la TAVI, por la fuerza radial de las válvulas generan bloqueos en la conducción, sobre todo en aquellos pacientes con bloqueo de rama derecha previa, baja tasa de marcapaso definitivo y una mortalidad, que esta es una serie, el reporte internacional no es para pacientes octogenarios, del 2%. Paso esto rápido. Hay trabajos ya randomizados, metaanálisis de válvulas sutureless versus TAVI, no tiene mucho sentido, excepto el impacto que tiene la insuficiencia aórtica residual en relación a la TAVI. Un paciente con insuficiencia aórtica residual tiene un pronóstico en TAVI versus sutureless, el cuadro del medio. Cuando quedan con insuficiencia residual hay una diferencia significativa, cuando no quedan con insuficiencia residual es el mismo resultado. Así que, como mensaje final, la estenosis aórtica del paciente añoso definitivamente creo que debe tratarse y ser discutida en un equipo multidisciplinario. Los pacientes de esta edad no deben ser excluidos de la opción quirúrgica exclusivamente por la edad. La cirugía convencional ha demostrado y publicado a nivel local básicamente excelentes resultados a 30 días, especialmente al seguimiento. Independientemente de, como dije antes, de la mística o la desinformación sobre la invasividad y el impacto corporal, hay mejoría en más del 80% de los pacientes y los frágiles son los que mayormente se benefician. Una cirugía debe mantenerse limpia, sencilla, arreglada, en especial en lo que se refiere a la manipulación aórtica y la protección miocárdica. La mini-invasiva, ya les acabo de decir, la reducción del tiempo de parada cardíaca es principal factor predictor de mortalidad, y que las válvulas de rápido implante, que es lo que quería mostrarles, facilitan no solamente implantes de mayor tamaño y bajar la insuficiencia residual, sino que acortan los tiempos, y eso es lo que más impacto tiene sobre la sobrevida de estos pacientes. Gracias. Gracias, Fernando. Estamos sobre el final de la mesa, ya nos queda poco tiempo, así que le quiero agradecer especialmente al doctor Fernando Cura, que ha ofrecido reducir su charla a lo mínimo posible. Fernando, y con esto cerramos la mesa.
Bueno, Fernando, me sacaste el tiempo totalmente, así que tengo poco tiempo para vender Tavi, pero Tavi se vende sola, como que no hace falta mucha postventa. Así que ustedes vieron lo que es. No, yo creo que el trabajo complementario que hemos hecho en el instituto en los últimos años favorece mucho la resolución del paciente. Ya un paciente no entra, no se puede, ya sea que ingrese por un intervencionista o por un cirujano, se trata de tomar la mejor decisión. El crecimiento del TAVI en el mundo es muy exponencial y también ocurre esto en el instituto. Este año vamos a terminar prácticamente con 150 TAVIs solamente en este año. Es decir, que creció del año pasado a este más de un 80%. ¿Y por qué? Por las razones que dijo Fernando, los pacientes octogenarios, pacientes que no se quieren operar y pacientes cuya anatomía es buena, son pacientes cuya mortalidad hoy por hoy tiene que ser menos del 1%. Ha mejorado los índices de seguridad de la intervención, insisto, la mortalidad es realmente mínima. El accidente cerebrovascular con el uso adecuado de los sistemas de protección cerebral también pudimos reducirlo y es una rareza hoy por hoy. No se usa en forma sistemática, hay costos asociados. Quizá esto sea un tema a tener en cuenta en nuestro país, el acceso a todo esto. Y respecto a las otras, desafíos, fue transitando la TAVI solucionando muchos de ellos. Por ejemplo, la insuficiencia aórtica residual con las válvulas, eligiendo la mejor válvula para el paciente según la anatomía, con las válvulas que tienen una pollera por fuera de manera de impedir o mejorar el sellado, hace que la insuficiencia aórtica sea algo menor y raro y muy predecible con una buena tomografía computada. Nosotros vamos a la intervención ya con una estrategia diseñada y tenemos que seguir esa estrategia para que el paciente pueda irse a su casa rápidamente. La tasa de marcapaso también fue bajando de la mano de las nuevas válvulas balón expandible. Estamos muy inclinados con las válvulas balón expandibles de Merrill y con respecto a mejor tasa de marcapaso, menos insuficiencia aórtica y más rápida externación del paciente. Y el tiempo de internación también varió, y yo creo que en estos 20 años de TAVI, porque pensemos Alain Crivier 2002, primer caso en el mundo, un paciente moribundo que se le implanta la válvula aórtica, 20 años después se está imponiendo el TAVI como primera indicación en una gran proporción de pacientes con estenosis aórtica. El recorrido, la robustez científica de todos los ensayos clínicos de riesgo prohibitivo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, pudimos ir aprendiendo no solamente de los resultados nuestros, sino también de la robustez científica en que bien indicado, con buena anatomía, con buena experiencia, porque esto hace que el volumen esté relacionado a los resultados, los pacientes añosos, el TAVI sea una mejor opción que la cirugía. Así que ya no muestro diapositivas, pero quería comentarles un poco nuestra visión. Muchas gracias, Fernando. Y para finalizar la mesa, que creo que todos hemos disfrutado, podríamos seguir media hora, una hora más hablando de este tema. Quería agradecerles especialmente a nuestros dos invitados extranjeros que han aportado una luz muy importante a esto y la colaboración de todos ustedes, así que, y nuestros panelistas, muchas gracias.